Hola, en esta charla vamos a hablar un poco de los sistemas metabólicos o las vías metabólicas de obtención de energía para sostener el ejercicio, que es en definitiva trabajo mecánico que se produce dentro de la fibra muscular. Es solo un aspecto del metabolismo y solo un aspecto de las adaptaciones, las respuestas que ocurren en el ejercicio agudo y crónico. eh, lo vamos a ver en detalle y por separado en esta clase, pero lo vamos a tratar de integrar después con los siguientes temas, sobre todo cuando analicemos las distintas respuestas y adaptaciones a los ejercicios de fuerza, es decir, ejercicios con cargas externas, y a los ejercicios que están planificados para desarrollar la capacidad de resistencia cardiovascular o también resistencia aeróbica, aunque ya hablamos que esos términos no son los más correctos. Pero para poder después analizar algunos aspectos tanto de la metodología como de la respuesta que vamos a tener en ejercicios orientados a la fuerza y ejercicios orientados a la resistencia, necesitamos repasar un poco estas vías, sistemas energéticos, a través de los cuales nosotros producimos, generamos el ATP necesario para sostener la contracción muscular y relacionarlo también con la forma de recuperación de esos sistemas energéticos y vincularlo también con la nutrición. Bien, entonces, vamos a hablar recuperamos un poco este concepto que habíamos nombrado. Yo les decía que una definición de entrenamiento que refleja bastante este circuito o este ciclo que hacemos de fatiga y recuperación es el de García Manso, que dice que el entrenamiento es la gestión de la fatiga. En este concepto de gestionar la fatiga incluimos los conceptos que habíamos discutido sobre el tipo de carga de entrenamiento, o sea, el estímulo de entrenamiento, todos los aspectos que se toman en cuenta al seleccionar y al administrar la carga, con su intensidad, su duración, la frecuencia, su densidad, la relación entre el trabajo y la recuperación. Ese sería gestionar el estímulo de fatiga, que es la carga de entrenamiento, y luego esperar que sucedan los procesos de adaptación que van a tener lugar por distintas vías fisiológicas, y esos procesos de recuperación y luego de adaptación o de supercompensación, también cómo pueden mejorarse, acelerarse, optimizarse con otros medios, como pueden ser algunas metodologías asociadas a la aceleración de la recuperación, de fisioterapia, y también con una nutrición orientada a optimizar todos estos procesos. En definitiva, lo que hacemos cuando el ciclo de entrenamiento consiste en administrar ese estímulo, esa carga de entrenamiento, que va a desencadenar reacciones de las cuales agrupamos bajo lo que entendemos como catabolismo. ¿Por qué catabolismo? Porque tenemos rupturas de moléculas que son la reserva energética para sostener la actividad muscular. O sea, vamos a consumir o a gastar reservas de energía de los músculos, del hígado. También se va a producir algún tipo de fatiga que tiene relación con metabolitos acumulados, fatiga del tipo de fatiga central que tiene que ver con la neurotransmisión, tanto a nivel periférico, o sea, en la unión neuromuscular, como a nivel del sistema nervioso central. Todo eso hace que el diseño de la carga y la fatiga que va a producir es lo que hace que esa carga sea adecuada. Cuando nosotros administramos un estímulo de entrenamiento que es posible de ser asimilado, es decir, que genera un grado de fatiga que después va a permitir procesos de recuperación y de adaptación, ¿eh? Que nos pueden dejar en mejores condiciones para la administración del siguiente estímulo. Si no es así, porque la carga puede ser o fue demasiado leve o fue excesiva, no vamos a generar una fatiga que sea asimilable, o sea, que después se den esos procesos de recuperación. Esos procesos de recuperación, algunos de ellos consisten en reacciones del anabolismo, tales como recuperar las reservas energéticas,
y también, por ejemplo, estimular la síntesis proteica a nivel muscular. Eso va a generar una adaptación que nos va a dejar en mejores condiciones para recibir la siguiente carga de entrenamiento. Por supuesto, como vimos en la clase del lenguaje del ejercicio, también la carga de entrenamiento tiene una frecuencia óptima para ser administrada para poder aprovechar ese momento de adaptación, que no sea demasiado espaciada, pero que tampoco sea su administración demasiado temprana cuando todavía no se produjo esa adaptación. ¿Qué es lo que puede suceder? Si nosotros administramos cargas de demasiada magnitud o no respetamos los tiempos de recuperación, o por situaciones eh, que no tenemos en cuenta, esos procesos de recuperación están dificultados, se puede producir un sobreentrenamiento y a la larga, en forma crónica, un síndrome de sobreentrenamiento. ¿En qué consiste esto? En una incapacidad de adaptarnos a las cargas o a los estímulos de entrenamiento porque siempre estamos en la etapa de fatiga y nunca alcanzamos la recuperación completa. Bueno, esto es todo una situación, un estado complejo, muy interesante para analizar, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, pero que a veces también tenemos que tener en cuenta en los deportistas de rendimiento medio, los deportistas recreacionales, porque por los factores, ahí cobran más importancia todos los factores extras al proceso de entrenamiento, como pueden ser los estresores de tipo laboral, familiar, la falta de sueño, una inadecuada alimentación, pueden estar impidiendo o interfiriendo con los procesos de recuperación. Entonces, este síndrome de sobreentrenamiento no solamente lo analizamos para el deporte de alto rendimiento, sino que lo tenemos en cuenta para los deportistas recreacionales. De esto también les voy a dejar en el curso material, como para que lean el que le interese más en particular ver los indicadores, cómo se puede medir o evaluar ese síndrome de sobreentrenamiento. Repasamos brevemente estos términos que estuvimos utilizando. Recordamos que cuando hablábamos de metabolismo hacemos referencia a todo el conjunto de reacciones que ocurren dentro de las células del organismo y los dividimos en dos grandes grupos de procesos o de vías metabólicas, las que son del catabolismo, en las cuales a partir de moléculas más complejas, por procesos, por ejemplo, lo que ocurre en la digestión, la absorción, o cuando utilizamos reservas, moléculas que son reservas como el glucógeno o los triglicéridos, hay un proceso de ruptura de esas moléculas más complejas a moléculas más pequeñas, más simples, que son posibles de utilizar. En el caso del trabajo muscular, eh, utilizarlas para poder acoplar el ATP que se genera por la ruptura a el mecanismo de contracción muscular. Entonces, en ese caso hablamos de reacciones como la glucogenólisis, lipólisis, glucólisis, catabolismo proteico, o sea, terminan en lisis, que es ruptura. En cambio, las reacciones del anabolismo las asociamos a la generación, la producción de moléculas más complejas a partir de subunidades más simples, o por ejemplo de polímeros a partir de monómeros. Es decir, por ejemplo, procesos que se dan en la síntesis o en la resíntesis, en la recuperación de reservas energéticas o en la construcción de tejidos, por ejemplo, por anabolismo proteico. Por supuesto, para que se puedan dar estas reacciones, como decíamos, necesitamos de un soporte nutricional y procesos de descanso. Estos pueden ser optimizados, acelerados, mejorados a partir de distintas estrategias para que ocurran estas reacciones, por ejemplo, de la glucogenogénesis, la lipogénesis y el anabolismo proteico. Este esquemita está sacado de el libro de Asker, Schoukendrup y Gleason de nutrición deportiva. Este autor, así como por ahí cuando hablábamos del lenguaje del ejercicio, yo les mencioné los autores clásicos de la escuela rusa, como Matiev, después con la escuela escandinava, Astra Rodal, o Bompa, cómo se fue a partir de sus teorías del entrenamiento
se fue estableciendo toda la terminología que usamos en lo que es entrenamiento, periodización del entrenamiento. Bueno, Asker Houkendrup me parece que es el referente en deporte, en nutrición deportiva, eh, eh, sobre todo por también sus propuestas o teorías en la nutrición deportiva en cuanto a la recuperación, a los procesos de recuperación y a cómo dar un soporte nutricional a deportes de larga duración. Ha establecido también un montón de conceptos y tiene una forma muy buena de presentar la información en su blog, así que bueno, yo lo voy a nombrar varias veces. Sintetiza un poco en este esquema estas distintas fuentes que nosotros por ahí las agrupamos con el término de los macronutrientes, ¿m? Un término muy utilizado en nutrición. Hablar de macronutrientes no es un término que venga de la bioquímica estricta, porque no tenemos esa división, sino que lo hacemos en división por familias químicamente de similitud química, pero en el caso de la nutrición es más asimilable este concepto de macronutrientes porque lo relacionamos mejor con la alimentación, con la composición de los alimentos. Entonces hablamos de grupos de macronutrientes agrupados en grasas, carbohidratos o hidratos de carbono y proteínas. ¿eh? Esos macronutrientes están presentes en ese formato dentro de los alimentos en distintas proporciones, mezclados. En general los alimentos están compuestos por distintos macronutrientes. Hay solo algunos alimentos que están compuestos por solo un tipo de macronutrientes. Y nosotros lo que hacemos en el proceso de alimentación y luego de nutrición, recordemos también esos términos, en nutrición hacemos referencia al proceso fisiológico, lo que hacemos es descomponer esos alimentos por los procesos de digestión y luego de absorción en moléculas que se pueden absorber a nivel sobre todo del intestino delgado. Entonces las grasas las vamos a descomponer en ácidos grasos, en glicerol, o sea, se absorben, recuerdan por todo ese mecanismo de los kilomicrones, a nivel de los linfáticos, y después van a sufrir un procesamiento también a nivel hepático, pueden ser almacenados como triglicéridos en los adipocitos o ser utilizados para producir energía. Con los hidratos de carbono también tenemos un proceso de digestión, de absorción de monosacáridos, a nivel de la mucosa intestinal, de los enterocitos, eso todo lo vimos en las unidades de digestión y en la unidad de endocrino, vimos también las hormonas que participan para que esos sacáridos, sobre todo en el formato de glucosa que circulan en la sangre, puedan ser utilizados como, o sea, almacenados como reserva energética, directamente como glucógeno a nivel hepático, renal, muscular, o pasar a la síntesis de triglicéridos, o ser utilizados para producir también energía en forma de ATP. Y por último tenemos el otro grupo, la otra familia de macronutrientes, que son los que llamamos proteínas en general, que van a ser también digeridos, eh, desarmados, descompuestos en sus monómeros, que son los aminoácidos, y después también pueden ser utilizados como sustratos energéticos con un paso previo de desaminación o transaminación, es decir, quitarle ese grupo nitrogenado, el grupo amino, que puede ser transferido a otro aminoácido, eso sería la transaminación. Tenemos todas las enzimas, las transaminasas, sobre todo a nivel hepático, o desaminarlo y ese grupo amino después va a ir a ser, por ejemplo, procesado posteriormente, convertido en urea y eliminado vía orina. Estas macronutrientes, en sus versiones ya en las pequeñas moléculas que son sus subunidades, pueden entrar a distintos niveles de vías de reacciones del metabolismo para producir energía, en definitiva ATP, ¿m? Que va a ser lo que se va a acoplar al proceso de contracción muscular. Estas vías convergen muchas en la gran rotonda metabólica, que es este ciclo, el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. Ese ciclo recibe distintas versiones de estos macronutrientes que se acoplan
Por ejemplo, en el caso de las grasas que sufren el proceso de beta-oxidación, esto ya produce ATP, pero en los residuos de dos carbonos pueden entrar acoplándose con la coenzima a este ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En el caso de los hidratos de carbono, cuando sufren la serie de reacciones que conocemos como glucólisis, generando piruvato, este piruvato también puede entrar como cadena o como sí, cadena de carbonos a el ciclo, unirse al acetil-CoA y empezar este ciclo de Krebs. Y también el esqueleto de carbonos de los aminoácidos, después de ser desaminados, puede entrar a este ciclo de Krebs. O sea, esto es una gran rotonda metabólica donde pueden converger los distintos sistemas, los distintos macronutrientes para generar este ATP. Cuando nosotros consumimos alimentos, como les decía, consumimos una mezcla de macronutrientes. Esto hace que hayan habido un montón de propuestas, de distintas propuestas de combinaciones o de proporciones de estos macronutrientes en los alimentos, en relación sobre todo a las metas de rendimiento deportivo, a las metas de composición corporal. Yo les dejo acá este esquemita, ahí tienen la referencia bibliográfica, que es un análisis de distintas propuestas dietarias, alimentarias, dieta de Atkins, dieta ketogénica o cetogénica, la dieta de la zona, Ornish, la dieta paleo, la dieta mediterránea, o sea, distintas versiones que van proponiendo, muchas bastante similares, o sea, esta la dieta keto, que pareciera tan actual, es la reversión de una dieta de los 80, que era la dieta de Atkins, que a su vez es una reversión de una dieta anterior, eh, que van proponiendo distintas proporciones de los macronutrientes. Si bien esto da para todo un curso entero de nutrición deportiva, cada tanto vamos a ir haciendo referencia eh, a los alimentos y su composición en relación a los procesos tanto del entrenamiento como de la recuperación. ¿eh? Entonces es importante que tengamos en cuenta que muchos de los planteos de estas nutricionales tienen que ver con la proporción de los macronutrientes en la dieta. Estas, sobre todo en los casos donde hay propuestas que terminan siendo bastante extremas, como en el caso de la dieta keto, que propone una cantidad de carbohidratos que es muy, muy reducida, tienen impacto sobre la posibilidad de rendimiento deportivo en deportistas de medio y alto rendimiento, impacta sobre la posibilidad de rendimiento deportivo. Entonces, también es importante que volvamos a este concepto de la pirámide de la actividad física, pensando en qué población estamos haciendo una intervención, como para ver si realmente es aplicable. Todo este conocimiento científico, esta evidencia científica, es aplicable para los objetivos que nosotros podemos tener con esas personas. Recordemos también que nosotros como especie venimos de primates herbívoros que pasaron a adquirir un gran tamaño corporal a partir de ser herbívoros justamente, por muchas razones evolutivas que son muy interesantes. Los animales herbívoros son los que tienden a ser de mayor tamaño corporal. Eh, se cree que cuando nosotros adquirimos hábitos de alimentación omnívora, se incorporando alimentos de origen animal, primero por carroña y luego por caza activa, se reduce el tamaño corporal porque se optimiza la ingesta calórica con alimentos de mayor densidad calórica. Eh, es decir, que nosotros ya un salto evolutivo como especie lo tenemos a partir de la dieta omnívora, de cazadores-recolectores en la era paleolítica. Los alimentos vegetales disponibles tampoco eran ni de alta calidad ni de tan alta densidad calórica como por ejemplo los frutos secos. Por eso cuando se hacen propuestas de dietas tipo paleolítica, es muy difícil imitar eh, el entorno vegetal y animal como para lograr imitar esas dietas paleolíticas y tampoco el entorno en cuanto a estilo de vida, ¿sí? Cazadores recolectores con un nivel alto de actividad física. A partir del establecimiento de la agricultura y que las poblaciones empezaron a ser sedentes como contraposición a ser nómades, es decir, no estar trasladándose de un lugar a otro, siguiendo las rutas migratorias de los animales que cazaban,
a partir de que se establece la agricultura, se da todo un cambio tanto en estilo de vida como en la alimentación, porque se empieza a obtener otro tipo de alimentos y en general se entiende que pasa a haber una mayor composición de hidratos de carbono de tipo complejos en la alimentación. Al que le interese, ahí tienen la cita. Cordain tiene toda una serie de trabajos de biología evolutiva del ser humano y de la alimentación. Esto es muy interesante como para indagar un poco y entender de dónde venimos y por qué tenemos predilección por ciertos alimentos o también por qué nos cuesta mucho eh, sentir saciedad cuando empezamos a comer determinadas combinaciones de alimentos que no se estimulan, tienen mucha recompensa a nivel del sistema nervioso central. Bien, yo acá les pongo esta imagen, capaz que ustedes no lo conocen, todos los del mundo deportivo y sobre todo los que nos gusta correr, digamos, es el referente de la carrera a pie de larga distancia, es el récord mundial absoluto de maratón, de tiempo de maratón, de 42 kilómetros, ahí con 2 horas 1, tratando incluso de bajar ese límite de las 2 horas, que sería un logro humano, por lo menos para nuestros tiempos. Em, este es Eliud Kipchoge, que es etíope, keniata, perdón, y que es, digamos, keniatas y etíopes son como los referentes del atletismo de larga distancia. ¿Por qué nos interesa particularmente analizar patrones de movimiento, de alimentación de estos grupos, de estos deportistas? Porque estos son los representantes más fieles de estos cazadores-recolectores que nosotros tratamos de imitar, con esta idea de responder o de diseñar nuestra alimentación, nuestro entrenamiento más ajustado a nuestras características como especie. Ellos, o sea, tienen no solamente la base genética étnica, sino también una crianza en un lugar geográfico, en una geografía muy particular, de estepa, en altura, pero también tienen costumbres alimentarias que son muy interesantes. Fíjense en la foto que ustedes tienen acá, que lo ven a Eliud comiendo después de un entrenamiento, y si miran un poco está con una pava, acá tienen té, ellos no toman mate, pero toman té, tienen plantaciones de té, Eliud tiene una plantación de té, su taza de té súper azucarado con leche y un pedazo de pan. Entonces, a veces cuando se dan todas esas discusiones de que el azúcar es veneno, las harinas son veneno y todas esas posturas tan extremas con respecto a la alimentación, tenemos que mirar un poco los referentes y la alimentación de los grupos poblacionales que mantienen más las costumbres ancestrales, y vamos a ver que nos vamos a sorprender en la cantidad de hidratos y de azúcar que consumen. Fíjense también en el caso de los tarahumaras. Los tarahumaras son habitantes de la zona norte de México, de la zona montañosa, muy hostil geográficamente, rocosa, seca, y son grandes, grandes corredores. Sobre todo, por ahí se hicieron famosos porque ellos empezaron a participar en algunas carreras, se empezaron a hacer carreras en esos lugares, y ellos empezaron a participar y también a participar en otros países a partir de ganar las pruebas, dominar las pruebas o tener muy buenos rendimientos. Fíjense en esta foto, ahí tenemos a Lorena, que es una de las corredoras tarahumaras más famosas. Les recomiendo ver un documental breve, dura 30 minutos, se llama Lorena, la de los pies ligeros. Corre con sandalias, ¿sí? Corre con la vestimenta típica, la vestimenta de fiesta, que son, estas polleras son de varias capas además, o sea, vestimenta pesada, sandalitas así chatitas, eh, y ellos tienen como alimentos, y sobre todo alimentos relacionados al entrenamiento, unos tipos de galletas, todos hechos mucho en base a chía, semillas de chía, eh, maíz, que es por supuesto lo que tienen accesible. Y una bebida de hidratación que se llama isquiate, que está hecha en base también a chía, jugo de limón, limón exprimido y azúcar o miel.
volvemos de vuelta a muchos hidratos de carbono en sus distintas formas, complejos y simples. Em, ¿Por qué les digo esto? Porque estamos permanentemente hablando de alimentación en cuanto a rendimiento deportivo, composición corporal, con propuestas a veces bastante extremas y que no siempre tienen mucha evidencia científica detrás. Y estas dietas sí se analizaron, dietas de keniatas, de etíopes, la proporción de carbohidratos altísima, proteínas y grasas más bajas. No quiere decir que esto sea lo óptimo, porque esto se puede optimizar, pero esto es lo que se vio, que existe en poblaciones que si se quieren analizar indicadores de riesgo cardiometabólico y de composición corporal, tienen indicadores muy buenos, perfiles muy buenos, pero sobre todo porque tienen, digamos, un alto nivel de actividad física. Acá están comiendo el ugali, que también es como una especie de un cereal así procesado, van sacando su pedacito así con la mano, mezclado con una especie de ensalada, vegetales, hojas verdes. Bueno, bien, vamos de vuelta a nuestro músculo, a nuestra fibra muscular estriada. Vamos a hacer también un repaso de estos temas. Recuerden, eh, cuando hablamos de fibra, estamos ya a nivel celular. Fibra muscular es sinónimo de célula muscular. Dentro de estas células musculares, nucleadas, largas, teníamos estos paquetes como si fueran fideos adentro de su paquete, que son los que llamamos las miofibrillas, el sistema de proteínas que participan en el mecanismo de contracción muscular. Este mecanismo es el que había propuesto en los años 50, el siglo pasado, Huxley, con la teoría del deslizamiento, la interacción entre la actina y la miosina. Este es la secuencia de reacciones que son las que consumen el ATP en el ejercicio. Recuerden que teníamos filamentos finos y gruesos y teníamos algunas proteínas que actuaban como moduladoras, eh, digamos, ocupando físicamente los sitios de unión de afinidad entre los filamentos finos y gruesos, como la troponina, la tropomiosina. Luego estas proteínas sufren cambios frente, por ejemplo, al aumento del calcio en el citosol, cuando se inicia, cuando el impulso eléctrico que llega a la placa neuromuscular, de las motoneuronas alfas a la placa neuromuscular, inicia la despolarización del sarcolema, del citoplasma de la fibra muscular, y eso eh, estimula la liberación del calcio que está retenido dentro del retículo sarcoplasmático, que es retículo endoplasmático liso. Ese calcio se une a una subunidad de la troponina, se liberan los sitios de afinidad, los sitios de unión entre la actina y la miosina, y las cabezas de miosina son ATPasas, hidrolizan ATP, y esa energía que se libera en la hidrólisis del grupo fosfato es la que estimula el cambio de conformación espacial de la miosina, ese arma ese ángulo entre la cabeza de la parte globular de la miosina y la parte fibrilar, y eso genera el mecanismo de deslizamiento de los filamentos. Recordemos este concepto de unidad motora, que era una motoneurona alfa y todas las fibras que inerva. Por lo tanto, cada tipo de motoneurona, que teníamos motoneuronas alfa más grandes y más pequeñas, más mielinizadas y menos, van a inervar conjuntos de fibras musculares que van a ser entonces todas del mismo tipo o de contracción rápida, lenta o fibras intermedias. Este tipo de fibras nosotros la podíamos mediante biopsias musculares y métodos de inmunohistoquímica, podíamos identificar la composición diferencial en cuanto a tipos de fibras. Todos tenemos los 3 tipos de fibras, son más, pero estas 3 poblaciones son las que se analizan clásicamente eh, en distintas proporciones, no solamente en distinta proporción entre individuos, sino también entre los distintos músculos de un mismo individuo. Por ejemplo, los músculos profundos, que están más asociados a mantener la postura, tienen más proporción de fibras de tipo lento que sostienen contracciones, que no son potentes, pero que sí se pueden sostener más en el tiempo. Y esto va a estar dado por su capacidad mejor, sistema molecular y enzimático más adaptado a la producción de energía, o sea, la producción de ATP, a través de las vías del metabolismo
con utilización de oxígeno, es decir, el que le llamamos, entre comillas, metabolismo aeróbico. En la otra punta, en el otro extremo, tenemos las fibras de tipo rápida. Cada individuo tenemos mayor proporción de fibras de tipo rápido en los músculos de los miembros, es más adaptadas a producir movimientos potentes de mayor velocidad, pero de menos duración, a partir de la producción de energía por las vías eh, que usan la glucosa, tanto en la forma glucolítica sin producción de ácido láctico o de lactato, que es la glucolítica alactácida, que sería, o sea, sin producción de ácido láctico, quiere decir que se va a utilizar el oxígeno en la producción del ATP, o la glucolítica lactácida, o sea, con producción de lactato, que es independiente del oxígeno. Y también la vía de los fosfágenos. Estas son las que les voy a explicar o vamos a recordar en la siguiente parte de la clase. Entre individuos también hay variabilidad, hay variación entre las personas y sobre todo también ahí se manifiesta mucho esta variación étnica, o sea, por qué individuos, eh, por ejemplo, de estas zonas de África del Norte, que son esas zonas de estepa, desérticas, genéticamente tienen ya mucho más predominio de fibras lentas y entonces están más adaptados a la larga distancia. Por otra parte, hay otros grupos étnicos como los afrodescendientes, pero de las zonas de África Central y de África más hacia el oeste, que tienen en su composición muchas más cantidades de fibras de tipo intermedias y rápidas y son más aptos o están más adaptados para movimientos o después deportes, en su forma competitiva, con movimientos rápidos, potentes, de mayor velocidad, porque tienen más proporción de fibras rápidas. Piensen en los corredores eh, de cortas distancias, como los 100 metros, o piensen también en los deportes de conjunto, todos los saltadores y velocistas, que tienen también un gran desarrollo muscular. Eso tiene una determinación genética relacionada también a la etnia, con gran variación interindividual y una proporción, una cantidad de eso es entrenable o adaptable, mejorable, pero hay una limitación en cuánto se puede modificar porque esa composición de fibras ya es determinada genéticamente. Estas fibras van a tener distintas características bioquímicas, es decir, si nosotros analizamos la composición de esos distintos tipos de fibras, vamos a encontrar que hay diferencias macro y microscópicas y también diferencias intracelulares a nivel metabólico, como por ejemplo en las fibras de tipo 1, que son las de contracción lenta, o las fibras rojas, o las que más resistentes a la fatiga, u oxidativas, las que más se apoyan en la producción de energía a partir de la oxidación de los sustratos, la utilización de los sustratos con consumo de oxígeno. Vamos a ver que tienen mayor densidad capilar, mayor densidad mitocondrial, mayor contenido de mioglobina, es decir, la reserva de oxígeno intramuscular, todos los indicadores, mayor contenido de reservas de triglicéridos y de glucógeno que los van a usar por las vías oxidativas, todos indicadores de ese metabolismo que produce energía sostenida a lo largo del tiempo, pero que vamos a ver que es con menor velocidad de producción. Es decir, son eh, fibras que se pueden contraer con mucha resistencia a la fatiga, o sea, hacer contracciones sucesivas sostenerlas a lo largo del tiempo, pero no nos van a dar contracciones rápidas y potentes, como por el otro lado, si nos vamos al otro tipo de fibras, que son las rápidas, blancas, que son fatigables, glicolíticas, son fatigables porque sus reservas energéticas se agotan y porque también en la utilización de la glucosa por la vía lactácida producen lactato y algunos otros metabolitos relacionados a la fatiga. Entonces vamos a ver que esas fibras tienen menor cantidad de densidad capilar, pero por ejemplo tienen mucho más reservas de glucógeno, ¿sí? Más asociados a ese metabolismo más rápido. Recordemos estos términos, aeróbico y anaeróbico, que son términos que quedaron históricos, clásicos. Cuando decimos anaeróbico o aeróbico, en realidad lo que estamos queriendo decir es independiente del oxígeno y con utilización del oxígeno.
nunca las células están en un estado anaeróbico, ni siquiera cuando hacemos apnea de profundidad, porque el oxígeno siempre tiene que estar presente para sostener todos los procesos, sobre todo de recuperación del ATP, si los tejidos en ausencia de oxígeno sufren isquemia y necrosis. Y nosotros tenemos un montón de mecanismos a nivel del sistema nervioso central para tratar de evitar llegar a ese punto. ¿eh? Así que hablar de anaeróbico no es correcto, pero lo vamos a seguir utilizando porque es lo que se usa habitualmente. Y por el otro lado, aeróbico hace referencia a que utiliza oxígeno, o sea, eh, que usa el oxígeno para la producción de ATP y no que se da cuando hay oxígeno, porque oxígeno hay siempre en nuestras células. Entonces vamos a dividir en tres vías metabólicas, tres secuencias de reacciones que nos pueden producir ATP y que ese tipo de reacciones las vamos a utilizar de acuerdo a la demanda metabólica que tenga el ejercicio que estamos haciendo. Vamos a hablar de vía de los fosfágenos o de la fosfocreatina, ATP-fosfocreatina. Vamos a hablar de una vía de utilización de la glucosa con producción de lactato o glucólisis lactácida y un sistema oxidativo de producción de ATP en el cual entrarían los distintos sustratos energéticos que vimos que vienen de los tres grupos de macronutrientes, pueden entrar al sistema oxidativo con producción eh, de ATP con utilización de oxígeno. Bien, vamos a ver estas vías. De esto yo lo voy a pasar un poco rápido porque sé que es medio pesado. Por supuesto que esto se puede ver en mucho mayor detalle y relacionar un montón con lo que es la nutrición orientada al rendimiento deportivo. Así que a los que les interese algún tema en particular, después les puedo pasar el material así más específico. Como decíamos, lo dividimos en tres grandes vías metabólicas, el sistema de los fosfágenos o de la ATP-fosfocreatina. ¿eh? En este sistema, eh, nosotros lo que entendemos es que la producción del ATP está dada por el consumo del ATP que está en el citosol presente, que es una pequeña cantidad, ahí tienen la concentración, 6 micromoles por gramo de músculo, pero también de la posibilidad de recuperar ATP por transferencia al grupo fosfato desde la creatina fosfato o la fosfocreatina, que sí está en mayor concentración en el músculo, ahí tienen unos 20 micromoles por gramo de músculo. Es decir, usamos el ATP disponible, pero a partir de la reposición de los grupos fosfatos desde la fosfocreatina. Eh, estas reacciones tienen lugar en el citosol de las fibras musculares, pero la recuperación de la restitución de la fosfocreatina, o sea, después recuperar la fosforilación de la creatina muscular para que volver a recuperar esa reserva de fosfocreatina, tiene lugar como casi todos los procesos de recuperación de los sustratos energéticos a nivel mitocondrial y con utilización de oxígeno. Esto es importantísimo y se los adelanto ahora, pero lo voy a repetir varias veces, porque independientemente de la vía metabólica que esté sosteniendo el ejercicio cuando lo estamos realizando, o sea, independientemente entonces del sustrato eh, de reserva que estemos utilizando, que puede ser el ATP citosólico, puede ser el glucógeno, pueden ser las grasas o pueden ser proteínas musculares, después la recuperación de todas esas reservas va a ser por la vía oxidativa en el tiempo de recuperación. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta porque no es que para utilizar las grasas por vía oxidativa, con ese enfoque que quiero que discutamos en profundidad, siempre enfocado en el descenso de peso, muy pesocéntrico, muy discutible, pero siempre que tenemos esa idea del consumo de las grasas, no necesariamente tienen que ser intraejercicio, en el momento del ejercicio. Pueden ser en todo el tiempo de recuperación, que es lo que ocurre fisiológicamente porque nosotros sostenemos todas las reacciones del metabolismo basal, por ejemplo, la
el funcionamiento de la bomba sodio y potasio en base al ATP que se produce por la utilización de las grasas por forma oxidativa en el tiempo de reposo. Este ATP que vamos a obtener después para el mecanismo, para la contracción muscular, no importa de dónde viene, el organismo lo va sacando de acuerdo a su situación, su estado, su entorno metabólico, si está postprandial, está interprandial, está en esfuerzo físico o en reposo, etc. En el caso de la vía de los fosfágenos, entonces nosotros usamos un ATP, pero que en su concentración en el citosol se mantiene prácticamente constante, porque lo que hacemos es transferir fosfato desde la creatina al ATP y usar el ATP. Mantenemos una concentración de ATP, de ATP citosólico bastante constante y lo que va disminuyendo es la reserva de fosfocreatina. Acá tienen los gráficos, es un gráfico clásico de un libro de fisiología del ejercicio, también clásico de referencia, que es el Wilmore y Costin. Entonces, ¿qué podemos hacer en el entrenamiento? Lo que podemos hacer es aumentar la concentración de las enzimas que participan, de las fosfoquinasas, pero además podemos aumentar la reserva de fosfocreatina. Este sistema de producción de ATP es el dominante en ejercicios de muy corta duración y de intensidad máxima, como por ejemplo cuando nosotros hacemos piques, carreras de intensidad máxima, pero también cuando hacemos saltos o movimientos así de potencia, de velocidad. Entonces, este sistema eh, puede sostener ejercicios que duran muy poco, del orden de los segundos. Y esta limitación está dada porque las reservas de fosfocreatina pueden sostener la restitución del fosfato al ATP por segundos solamente. Se agotan, pero se restituyen rápidamente. Por ejemplo, en 30 segundos de pausa podemos recuperar la mitad de esa reserva y con 180 segundos, que son solamente minutos de pausa entre un esfuerzo y otro, de estos esfuerzos máximos, podemos recuperar casi el 100%. Ejemplos: piques, pasadas corriendo a pie a máxima velocidad, de pocos metros, o sea, no de 100 metros como haría Usain Bolt, que es el récord, eh, o era el récord mundial en 100 metros, para, digamos, gente, el resto de los mortales, 100 metros lo hacemos superamos la cantidad de segundos que se pueden sostener con la ATP fosfocreatina, estamos hablando de esfuerzos de 10, alrededor de 10 segundos, si hacemos pasadas máximas o hacemos saltos o hacemos un levantamiento potente de pesas, con descansar 3 minutos entre los distintos esfuerzos, podríamos recuperar todas las reservas de fosfocreatina, pero eso no quiere decir que podamos hacer el ejercicio indefinidamente en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos de fatiga, siempre va a haber una producción de, por ejemplo, lactato y va a haber un agotamiento de la transmisión neuromuscular, porque los neurotransmisores, la acetilcolina, se, se va agotando, se tiene que resintetizar, hay dos procesos que son de recuperación que son mucho más lentos que solamente recuperar el ATP fosfocreatina. O sea, acá nos estamos enfocando en las vías de obtención de energía, pero el estímulo, la carga de entrenamiento, los procesos de fatiga y de recuperación son complejos y abarcan todas las funciones del organismo y no solamente a nivel metabólico. Son esfuerzos máximos, como les decía, de corta duración. El pico de potencia lo tenemos alrededor de los 6 segundos. Una alta tasa de utilización del ATP citosólico y una recuperación rápida. Pero esto fatiga a nivel neuromuscular. Tienen mucha fatiga los esfuerzos máximos, generan mucha fatiga central, fatiga que se llama volitiva, o sea, de la voluntad. Necesitamos la mejor predisposición mental para hacer esfuerzos máximos. Entonces necesitan recuperaciones también que piensen en la recuperación neuromuscular. Vamos a la segunda vía, que es la utilización de la glucosa. Recordemos que la glucosa nosotros la absorbemos a nivel del intestino, ya cuando ocurren los procesos de digestión, de ruptura de los polímeros, de los polisacáridos, a disacáridos y monosacáridos, y tenemos transportadores, un cotransportador con sodio, la familia de los SGLT1, la familia de los GLUT, en el caso del GLUT5 para incorporar también la fructosa, que es el otro monosacárido. Estos entran al enterocito y después van a ser en el dominio vasolateral de la célula, van a ser transportados hacia después el torrente sanguíneo, con otros transportadores, un intercambiador
sodio-potasio, este es el que transporta el sodio que entró, lo intercambia después por potasio para mantener el equilibrio celular. La glucosa, la galactosa, la fructosa pasan con un transportador de la familia GLUT, que es el GLUT2. La fructosa no está bien establecido si es un transportador especial o se acopla solamente con este. Estos transportadores son saturables, es decir, que hay una carga intestinal de hidratos de carbono máxima que podemos tolerar como para poder absorber, y si nosotros lo superamos, esos hidratos extra van a pasar al intestino directamente sin ser absorbidos, y después en el intestino grueso van a ser metabolizados, utilizados por la biota, la microbiota intestinal. Eh, es lo que se puede mejorar, esto es entrenable, estos son estrategias nutricionales asociadas al ejercicio, es entrenable la tolerancia a la carga de hidratos. Eso se llama train the gut, entrenar al intestino, y es un concepto que propuso Asker Hockendrup, que yo les nombré antes, de nutrición deportiva, y es el fundamento, la evidencia científica detrás de estrategias nutricionales para aportar grandes cantidades de hidratos intraentrenamiento. Recordemos que esta familia de los GLUT tienen distintas constantes esa KM es la constante de Michaelis-Menten, la constante que nos indica la concentración en milimoles a la cual eh, trabaja mejor la enzima transportadora, la proteína transportadora, por decirlo de alguna manera, y tenemos entonces algunos GLUT, algunas proteínas de membrana GLUT, como las GLUT3 en el cerebro, que tienen una tasa prácticamente constante, es decir, con muy poca concentración de glucosa en sangre, con una glucemia baja, toda la glucosa que pasa ahí cerca la transportan intracelular. Tenemos otros GLUT, como los de las células beta pancreáticas, que se activan a partir de glucemias elevadas. Por eso, con glucemias elevadas se activan los GLUT2 de las células beta pancreáticas y se estimula la liberación de insulina, que va a hacer que esa glucemia elevada pueda ser aprovechada con el transporte de glucosa hacia el interior de las células para utilización o almacenamiento. Y tenemos la familia de los GLUT4, que son los que más nos interesan en nutrición deportiva, y para entender un poco cómo se sostiene energéticamente el ejercicio, que son los que están presentes en el músculo esquelético, el tejido adiposo, que tienen un funcionamiento dependiente de la insulina, que esa sería la situación postprandial, e independiente de la insulina, que sería la situación de ejercicio, donde no hay secreción de insulina, pero hay entrada de glucosa a las fibras esqueléticas por la activación de los GLUT4 por el mismo ejercicio, por la temperatura, por el calcio citosólico, hay mayor translocación y mayor transporte. Eh, no quiero profundizar mucho en esto para que no se les haga muy larga la clase, pero recordemos que todas estas reacciones de la glucólisis ocurren en el citosol, y recién entramos a la mitocondria para el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y para todo lo que son las reacciones en estas membranas de la mitocondria, que es la cadena de transporte de electrones. Estos también son reacciones importantes del metabolismo y de la producción energética, porque en esa cadena de transporte de electrones se sintetiza el grueso de la cantidad de ATP, del metabolismo oxidativo, y además se generan todos estos cofactores, coenzimas NAD y FAD, que van a participar después a distinto nivel de estas reacciones. Entonces, esto nos explica un poco cuando hablamos de procesos de recuperación de los sustratos energéticos que usan las vías oxidativas. ¿A qué nos referimos? A toda esta serie de reacciones. Más allá de cómo obtuvimos la energía para el ejercicio, si fue glucólisis, si fue ATP fosfocreatina, después la restitución de todas esas reservas energéticas va a ser con el metabolismo oxidativo. ¿Cómo se relaciona entonces lo que nosotros comemos con lo que nosotros usamos en el ejercicio? Bueno, recordemos que tenemos todo este proceso de digestión, de absorción, y tenemos una reserva de glucógeno a nivel hepático. En el hígado tenemos presente una enzima en los hepatocitos, que es la glucosa 6-fosfatasa, que esa enzima nos permite, esta glucosa 6-fosfatasa, nos permite quitarle el grupo fosfato a la glucosa, que se fosforila para ser almacenada como glucógeno,
le retiramos ese fosfato y entonces esa glucosa puede pasar a la circulación sanguínea. El hígado puede mantener la glucemia, cosa que el músculo no lo puede hacer en forma directa, porque no tiene glucosa 6-fosfatasa. No puede mandar directamente glucosa a la sangre. Sí vamos a ver que lo puede hacer en forma indirecta. Esto lo vimos en los textos de fisiología clásicos, lo pueden repasar si quieren del Guyton. ¿Qué pasa? Entonces tenemos una reserva de glucógeno a nivel hepático en forma intracelular, en forma de estas rosetas de glucógeno, así como se ven en una fotografía del microscopio electrónico. El hígado puede mantener la glucemia liberando glucosa a la sangre. El músculo usa su propia glucosa, o sea, su glucógeno almacenado, puede recibir glucosa del torrente sanguíneo, ¿eh? Y lo que ocurre, lo que es posible de entrenar, o sea, lo que ocurre con el mecanismo de entrenamiento, es esta famosa supercompensación. En realidad, la supercompensación, todo ese concepto, está directamente asociado o se desarrolló eh, como concepto relacionado al entrenamiento a la posibilidad de mejorar las reservas de glucógeno a partir de un ciclo de vaciarlo, o sea, disminuir las reservas utilizándolo en el ejercicio y luego supercompensando, o sea, aumentando las reservas con una alimentación adecuada. Entonces, en una persona entrenada, esa reserva de glucógeno intramuscular puede llegar a ser el doble que en una persona, o sea, que antes del proceso de entrenamiento. Em, Recuerden que el glucógeno son estos polímeros de glucosa que se van ramificando, por eso decimos que es el glucógeno muscular, es una reserva de hidratos de carbono, que es un tipo de polisacárido complejo. ¿Sí? Para que nosotros lo podamos usar, necesitamos o la presencia, o sea, el estímulo hormonal, como para que empiece este proceso de ruptura, que es desfosforilación, ruptura y desfosforilación. Y puede darse en el hígado o en el músculo. En el hígado puede sostener la glucemia y en el músculo en el ejercicio, a partir de la circulación de catecolaminas en sangre, de glucagón, de cortisol y el aumento del calcio intracelular, son los que estimulan la glucólisis entonces durante el ejercicio. Yo les decía que el músculo no puede liberar glucosa directamente al torrente sanguíneo porque carece de la glucosa 6-fosfatasa, pero puede contribuir indirectamente porque el lactato que se produce durante el ejercicio, sobre todo cuando se hace la glucólisis tipo rápida, de la que vamos a hablar ahora, ese lactato viaja, o sea, difunde a la sangre, viaja vía sanguínea y puede ser tomado a nivel hepático para usarlo para resintetizar glucógeno por reacciones que se llaman de la gluconeogénesis, o sea, volver a ser glucosa, ¿sí? Esa glucosa sí va a poder volver al torrente sanguíneo desde el hígado y volver a proveer energía para el músculo. ¿eh? Eh, También lo que se puede hacer a nivel de la fibra muscular es transformar esta glucosa en piruvato, que esto es parte de las reacciones de la glucólisis, y este piruvato, acoplado a una reacción de transaminación, o sea, de transferirle el grupo amino eh, al glutamato para hacer alfa-cetoglutarato, transformarse en alanina y esta alanina viajar vía sanguínea al hígado para resintetizar piruvato a partir del piruvato, o sea, invertir las reacciones de esta glucólisis, volver a sintetizar glucosa y volver esta glucosa a la sangre. Esto se llama ciclo del lactato, es el ciclo de Cori, y este es el ciclo de la alanina. Este glutamato que recibió este grupo amino también es desaminado a nivel hepático y el grupo amino va a ir a la síntesis de urea para ser excretado a nivel renal. Estos serían aportes indirectos de sustratos que se llaman gluconeogénicos, desde el músculo a la sangre vía hígado. Entonces, esto que se llama gluconeogénesis es glucosa, neo, nuevo, generar. Es generar nueva glucosa a partir del ciclo de Cori y del ciclo de la alanina para sostener el ejercicio. Esto también es entrenable. Es entrenable a partir de hacer esfuerzos sostenidos en el tiempo, de una duración suficiente como para poner
en jaque, digamos, este sistema hepático de mantener la glucemia. Entonces empiezan a activarse este tipo de reacciones y con eso después estimulamos la síntesis de todas estas enzimas que participan, transportadores y demás. Esto se entrena, por ejemplo, para deportes o esfuerzos de larga duración, de intensidad, que no puede ser máxima, siempre va a ser submáxima, eh, que duren más allá de media hora, una hora, como carreras de larga duración, vamos a evitar que haya caídas en la glucemia y que el músculo se quede entonces, el cerebro se quede sin sustrato energético y sintamos esa fatiga tipo central, y también que evitar que el músculo vaya teniendo momentos donde le falta el aporte de glucemia. Eso todo es entrenable y mejorable o se puede optimizar a partir de la nutrición deportiva. El entrenamiento aumenta el proceso de la gluconeogénesis hepática a través de estas vías. Es importante este proceso porque después de un ejercicio continuo de varias horas de duración, de tipo submáximo, siempre para durar horas, siempre tiene que ser un ejercicio de intensidad mucho menor a la máxima. A través de estos ciclos, la glucosa, después de una larga duración, la glucosa que circula en la sangre está en mucho porcentaje generada por el ciclo este a partir del hígado. Este ciclo representa entre el 10 al 15% del requerimiento total de energía del ejercicio, lo que puede aportar. Y esto todo es entrenable. Cuando hablamos de glucólisis con producción de lactato, hablamos de una glucólisis lactácida o rápida. Cuando hablamos de la utilización de la glucosa por las vías oxidativas, hablamos de una glucólisis lenta. ¿Por qué lenta? Porque son muchos más secuencias de reacciones y va produciendo, si bien la cantidad de ATP es mucho mayor en total, en valor absoluto, la tasa a la que entrega ATP este tipo de reacciones es más baja, o sea, con velocidad más baja, que la glucólisis rápida o que la entrega o utilización de ATP por la vía de los fosfágenos, de ATP fosfocreatina. ¿De qué va a depender que se use una vía u otra? De la combinación entre intensidad y duración del ejercicio y de las características del deportista o de la persona que está haciendo el esfuerzo físico en cuanto a sus reservas, sustratos energéticos y su composición de fibras. Es decir, no podemos ponerle tiempos estrictos, decir a partir de este momento o este tipo de ejercicio usa una vía o la otra, porque va a estar determinado también por características. La intensidad es algo que es referente relativo es un parámetro interno de la carga en la intensidad porque depende del individuo, ¿sí? Depende de su condición física, de sus características. Entonces, el mismo individuo también puede estar en distintos estados de fatiga y nutricionales y de reservas energéticas, de sustratos energéticos. Entonces, ¿qué vías va a utilizar? Va a depender de todos esos factores. Lo que podemos decir entonces que cuando hay altas demandas de ATP, o sea, a alta velocidad, vamos a apoyarnos en la vía de los fosfágenos y de la glucólisis rápida, o sea, independiente del oxígeno, que nos va a producir entonces lactato. Esto va a ser en el citosol, va a producir también estos NAD que sostienen las primeras reacciones y estas son las enzimas que participan. Esta es la vía de producción de ATP para los ejercicios de una duración intermedia, también submáximos, pero de alta intensidad. Es una vía fatigable porque la acumulación de lactato más otros mecanismos de fatiga hacen que nosotros no podamos sostener ese ejercicio eh, de alta intensidad por más de minutos de duración, apoyado predominantemente en esta vía. Para hacerlo durante más tiempo, es necesario bajar la intensidad y ya recurrir a la producción de energía, de ATP, por vías oxidativas. Entonces, durante mucho tiempo se le echaba la culpa al lactato, como el malo de la película, ahí que cuando aparecía el lactato hacía que no se pueda sostener el esfuerzo, que eso sería la definición de fatiga, por básicamente un desequilibrio ácido-base por disminución del pH. El lactato es un ácido, el ácido láctico se disocia al lactato, y por agotamiento del sustrato, que es el glucógeno. Pero también
se sabe que hay mecanismos de interferencia a nivel de la transmisión neuromuscular, también por acidosis local y por acumulación de otros metabolitos. Pero hoy en día que están más estudiados en forma más integral los mecanismos de fatiga, sabemos que también hay mecanismos protectores a nivel del sistema nervioso central que hacen que nosotros detengamos el esfuerzo físico antes de entrar en un desequilibrio fisiológico importante. Esto es lo que también es entrenable. Corremos no solamente a nivel de las vías metabólicas, vamos acumulando más reservas energéticas, vamos optimizando las enzimas que participan, sino que también vamos acostumbrándonos a nivel central a tolerar esfuerzos de alta intensidad durante más tiempo. Es decir, una adaptación que es mental, a la tolerancia, al dolor y al esfuerzo. ¿Qué pasa con ese lactato que se produce? Bueno, parte puede ir, transportarse por la sangre y resintetizar glucosa, como vimos por el ciclo de Cori, ¿sí? También el lactato directamente puede ser utilizado por fibras o que no están siendo utilizadas en el ejercicio dentro del mismo músculo, o sea, dentro en forma intramuscular en otras fibras, sobre todo en fibras lentas que lo usan por vías oxidativas, o puede viajar por la sangre y ser usado, utilizado también, por ejemplo, a nivel del corazón y del diafragma. ¿Eh? Esto es lo que nosotros llamamos lavar el ácido láctico, el clearance de lactato. O sea, aprender, entrenar la forma de hacer un ejercicio de súper alta intensidad, produciendo muchísimo lactato. O sea, el entrenamiento hace que produzcamos más lactato, no menos, producimos más, pero metabolizamos más y entonces se retrasa el momento de fatiga. Estos son gráficos de curvas de lactato, o sea, se va tomando periódicamente durante un esfuerzo progresivo. Por ejemplo, velocidad, acá tienen sobre una cinta, running speed, va aumentando la velocidad, si el esfuerzo es progresivo, y el lactato primero se mantiene más o menos estable en sangre hasta que en un momento empieza a aumentar y después se dispara. Esta es la típica curva y este desplazamiento a la derecha lo conseguimos después de un entrenamiento que se sigue produciendo lactato, pero como hay más capacidad de reutilizarlo, de lavarlo, retrasamos el momento donde se empieza a acumular. O sea, retrasamos el momento de fatiga y podemos sostener mayores intensidades de ejercicio o ejercicio de intensidad durante más tiempo. Eso es lo que es entrenable. Bueno, ahí les pongo para ir nombrando algunos deportistas que son emblemáticos por distintas razones. Esta foto es de Caster Semenya, que es una corredora de distancias en pista de 800 metros, 400, 800 metros, que dominó durante varios años. Ahí lo tienen con su identificación compitiendo en 2009. Le prohibieron participar porque eh, se la acusó de tener niveles de testosterona muy altos, que son en forma natural, o sea, ella nunca tuvo problemas en los controles de doping, sino que sus niveles de testosterona son altos en forma natural y por lo tanto le prohibieron participar en las competencias femeninas, después la autorizaron, después volvieron a prohibir y ahí estamos todavía con esa discusión. Son esfuerzos intensos pero submáximos. El pico de producción de ATP por la vía glucolítica rápida o glucolítica lactácida está entre los 20 a 30 segundos y es dominante entre los 2 y 3 minutos. O sea, esfuerzos de una intensidad que podemos sostener, de intensidad sostenible durante 2 a 3 minutos en su forma máxima, hace que la vía de utilización de la glucosa con producción de lactato sea la dominante en la generación del ATP. ¿eh? El umbral este del lactato es cuando empieza a acumularse en sangre. Esto se puede entrenar con esfuerzos más cortos que estos minutos donde tiene su máxima expresión, más cortos, pero con pausas que no alcanzan a ser del todo recuperadoras, entonces siempre seguimos con esa producción y esa fatiga, y la recuperación va a ser muy, muy, muy dependiente de la alimentación en las horas y los días posteriores. ¿A qué me refiero? A que si nosotros después de agotar el glucógeno muscular consumimos una dieta alta en hidratos de carbono, vamos a hacer una recuperación mucho más rápida que con una dieta baja en hidratos de carbono. Acá estamos siempre hablando de deporte competitivo o recreativo, pero deportistas amateur, pero competitivos, y
estamos muy lejos del tipo de esfuerzo que le pedimos a las personas que están en los niveles más bajos de la pirámide de actividad física, porque estas zonas de entrenamiento son, además de ser exigentes físicamente, son exigentes mentalmente por los niveles de fatiga y de sensaciones no agradables que tienen este tipo de entrenamientos. Pero lo que les decía, también Fox de Fisiología del Deporte, una bibliografía de referencia en estos temas. Podemos tener un agotamiento del sustrato energético del glucógeno por el ejercicio y luego la recuperación va a variar mucho si hacemos ayuno, si hacemos una dieta muy alta en grasas y proteínas, como propone la dieta keto, o si hacemos una dieta alta en hidratos de carbono. Si nosotros estamos haciendo un deporte que se compite en días consecutivos, vamos a querer optimizar, acelerar estos procesos de recuperación, ¿sí? Y eso se hace con estrategias nutricionales, buscando esto que es la supercompensación, que hay modelos más clásicos, o más modernos, de cómo vaciar esas reservas de glucógeno y recuperarlas. Esto es bien nutrición deportiva. Este es el sitio, My Sport Science, el de Scheukendrup, Asker Scheukendrup, si ustedes quieren leer de ahí, que es muy lindo los gráficos que tiene. Entonces, lo que se proponía era, antes era una carga de hidratos, después vaciarlo por el ejercicio, la competencia y después supercompensar, con una estrategia que era bastante difícil de llevar adelante, o sea, engorrosa y de medio desagradable para los deportistas, y ahora hay propuestas más modernas que no necesitan tanta manipulación. Y por último vamos a ver la vía oxidativa. Es decir, cuando nosotros usamos los sustratos energéticos, estos macronutrientes que después se absorben y que pasan a estar como reservas, sustratos de reserva, lo usamos por las vías oxidativas con utilización de oxígeno. Es decir, los metabolizamos finalmente hasta dióxido de carbono y agua. Por suerte, capaz que ustedes esta película, como es muy antigua, no la conocen, pero esta es la tercera película de la serie de Volver al Futuro, donde venía este científico que había inventado un auto para viajar en el tiempo, que necesitaba todo un combustible súper sofisticado de plutonio y demás, y después en el futuro le adaptan el motor para que pueda usar cualquier tipo de combustible. Entonces le mete cerveza, cáscara de banana, se va al basurero y cualquier cosa que le mete igual genera la potencia para viajar en el tiempo. Bueno, nuestras vías metabólicas funcionan más o menos así. Así funcionamos los animales omnívoros, o sea que comemos un poco de todo. Prácticamente de cualquier de los sustratos energéticos que podemos obtener a partir de la ingesta de alimentos con estas distintas combinaciones de macronutrientes, nosotros somos capaces de extraer glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y metabolizarlos para obtener energía. La glucosa va a ser el más eficiente en cuanto a la cantidad de energía por peso que nos puede dar, la posibilidad de almacenarlo, aunque el almacenamiento es limitado por el peso. El glucógeno tiene mucha afinidad por el agua, entonces se almacena con mucha agua y por lo tanto agrega peso. Los aminoácidos no son tan eficientes porque hay que desaminarlos, genera ese residuo que después hay que manejar vía renal. Y los ácidos grasos, si bien la tasa de entrega de energía es más baja, tenemos mucha más reserva. Pero nosotros podemos obtener energía y depende de la situación, el ejercicio, nuestro estado nutricional, vamos a usar distintas fuentes. En la glucólisis oxidativa, la que utiliza oxígeno, lo que vamos a hacer es, después que la glucosa se dividió en piruvato, junto con este NAD y coenzima A, va a formar acetilcoenzima A, entrar a la mitocondria con transportadores específicos y va a ser utilizada en el ciclo de Krebs para producir en definitiva ATP, que es lo que necesitamos, y dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se exhala a la atmósfera, el agua forma parte del agua metabólica y el ATP es el que usamos para las reacciones energéticas. Todas, las del ejercicio y las que no son del ejercicio. En esta vía acá tienen un detalle de cómo distintos tipos de aminoácidos pueden entrar en sus esqueletos de carbono a distintas partes del ciclo de Krebs. Así que hablamos de aminoácidos gluconeogénicos y aminoácidos cetogénicos, porque pueden dar los gluconeogénicos,
gluconeogénicos son los que sus esqueletos de carbono pueden contribuir a la síntesis de piruvato y después este piruvato resintetizar glucosa, y los cetogénicos son los que van a producir esqueletos de carbono, de dos carbonos, que van a entrar vía acetil-CoA o en otras partes del ciclo de Krebs directamente. ¿Mm? Esa es la utilización, cómo se pueden usar los aminoácidos para producción de energía. Y van a ver que son varios los que se pueden usar. Se usan en el ejercicio, se usan en el ayuno, usamos aminoácidos como fuentes energéticas, pero no es el sustrato energético óptimo para sostener el ejercicio. ¿Por qué? Porque tanto las grasas como los hidratos de carbono, la glucosa, nos dan, son más eficientes en la producción de energía sin tener que manejar el grupo amino después como producto para excretar. Los ácidos grasos se metabolizan, las grasas están como reserva en forma de los triglicéridos en los adipocitos y también como grasas intramusculares. Esto se entrena, se aumenta la reserva de grasa intramuscular y, bueno, a través del proceso que llamamos de las reacciones de beta-oxidación, que se van rompiendo de a dos carbonos, cadenitas de dos carbonos, estos los llamamos en forma genérica acil graso, se forma acilcoenzima A, formando acetilcoenzima A, que esto entra al ciclo de Krebs y a la cadena de transporte de electrones. Las reservas que nosotros tenemos de estos combustibles, si comparamos hidratos con grasas, eh, tenemos una cantidad de glucógeno a nivel hepático, riñón y demás, pero el que nos interesa es a nivel hepático, que es de unos gramos, son pocas calorías, y este glucógeno hepático es el principal responsable de sostener la glucemia para que nuestro cerebro pueda seguir funcionando aún en ejercicio en actividad prolongada. Es el que tiene la glucosa 6-fosfatasa que puede liberar glucosa a la sangre. Glucógeno muscular, la reserva es mucho mayor, pero como decíamos, el músculo puede usar su propia reserva de glucógeno, no le puede colaborar a otros músculos y no puede colaborar a la glucemia para el cerebro, por lo menos en forma directa, tiene que hacerlo a través del ciclo de Cori, del ciclo de la alanina, es decir, vía hepática. Si tenemos el hígado con bajas reservas o no está entrenado este sistema para sostener la glucemia, viene esa fatiga central de los ejercicios prolongados. Hay una cantidad de glucosa en los líquidos del cuerpo y el total nos va a dar más o menos, esto es para un individuo peso 65 kilos, que es bastante poco, masa grasa, masa magra, con 12% de masa grasa. Entonces, si vemos la cantidad en forma de grasa que tenemos de reserva, vamos a ver que es muchísimo mayor, tremendamente mayor. Entonces, nosotros podríamos pensar por qué no usamos solamente grasas como combustible. Y esto es porque la utilización de las grasas es un sistema de reacciones que nos va a entregar energía a una menor velocidad, a una menor tasa. A eso le llamamos potencia. Es de menor potencia. Es mayor capacidad, porque su reserva total es mayor, pero es menor la potencia, la velocidad a la que nos entrega el ATP. Entonces, en esfuerzos de alta intensidad, cuando yo necesito un aporte de ATP muy elevado, la velocidad, o sea, una tasa de entrega muy elevada, no voy a usar el ATP que tengo, la fosfocreatina, el glucógeno en forma de glucólisis rápida, pero después esos sustratos se van a restituir utilizando sí la grasa de reserva. El balance energético, si lo recuerdan, para la glucólisis es más o menos de 38 ATP, depende de dónde partamos, y en cambio para la beta-oxidación del palmitato de un ácido graso es de 106 ATP. Es mayor, pero la velocidad de entrega es menor. Entonces, cuando nosotros hacemos, este es un concepto que es importante, cuando hacemos un ejercicio de alta intensidad, acá les puse una foto, no pude conseguir sin la publicidad, pero fíjense, si yo veo esta imagen, me doy cuenta que son atletas de alguna prueba en pista de una duración que puede ser, qué sé yo, de los 1500, los 5000 por el biotipo, por cómo es su composición corporal, no son corredoras de velocidad y están en esta posición que es cuando necesitamos usar los músculos accesorios de la ventilación, para la ventilación forzada, ya terminaron el esfuerzo y sin embargo están mucho rato así o tirados en el suelo recuperándose. Porque el ejercicio generó una utilización de sustratos energéticos
que después la recuperación de esos sustratos es por vía del metabolismo oxidativo y sigue habiendo un alto consumo de oxígeno post ejercicio. Esto no es EPOC de la patología EPOC, sino es post-exercise, el consumo de oxígeno post-ejercicio, que es lo que llamamos deuda de oxígeno. Esto yo lamentablemente he escuchado gente que dice que es el oxígeno que consumimos, que lo que tenemos es una falta de oxígeno en los tejidos y después seguimos respirando para recuperar. No es así, sino que esto es la resíntesis de los sustratos energéticos con el ATP que viene de las vías oxidativas. Para sintetizar, esfuerzos submáximos, sobre todo continuos, de duración de minutos, horas, hasta días se puede hacer un esfuerzo. La reserva energética prácticamente ilimitada nos dan las grasas, y bueno, tendríamos que hablar después, aparte, en la clase presencial vamos a hablar de lo que es el consumo de oxígeno. Es el sistema energético que abastece la recuperación de todas las reservas. Y esto es importante. Cualquier tipo de deportista, no importa la energética que utilice el deporte, la recuperación de las reservas va a ser por las vías oxidativas y por eso siempre hablamos como de desarrollar una base aeróbica, entre comillas, en la pretemporada en los deportes de conjunto, por ejemplo. Importante entender que todos estos sistemas están presentes en todas las células, salvo algunas excepciones, como los eritrocitos, que no tienen mitocondrias, que de acuerdo a la intensidad, a la relación intensidad-duración del ejercicio, va a ser el sustrato energético que predomine en la utilización. ¿eh? Eh, en los esfuerzos máximos y de muy corta duración va a ser dominante ATP-fosfocreatina y en el otro extremo, en los ejercicios de larga duración, que por necesidad van a ser entonces de intensidad submáximo, van a ser las vías oxidativas. Esto, cuando vemos un gráfico así, cómo se va prolongando en el tiempo, le ponen acá minutos, esto es la duración, esto es considerando que un ejercicio se hizo a un ritmo constante, que arrancó con una puesta en marcha de todos los sistemas energéticos y después va dominando un sistema. Pero hay que tener en cuenta que cada vez que yo hago una pausa, freno, un cambio de ritmo, arranco, aumento la intensidad, va a variar el aporte de energía del ATP, de qué fuente se va a estar aportando en forma predominante. En el tiempo, si nosotros hacemos un ejercicio prolongado en el tiempo, vamos a ver qué pasa con el glucógeno, las reservas de glucógeno muscular. Esto se hace por biopsias musculares intermitentes, y entonces vamos a ver que el VO2, tómenlo acá como un indicador de la intensidad de ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicios de mayores intensidades, nos apoyamos en la utilización del glucógeno muscular, y cuando hacemos ejercicios más prolongados de menor intensidad, a 30% del VO2, vamos a usar las vías oxidativas y vamos a ahorrar glucógeno, o sea, no lo vamos a usar tanto. Esto es re importante en el deporte, porque ahorrar glucógeno y usar las grasas como sustrato, por ejemplo, de producción de las reservas de grasa, nos va a permitir poder hacer un cambio de ritmo, de intensidad, un pique final, que puede ser determinante en una competencia. Cuando ustedes ven este tipo de cuadros, que los tienen en todos los textos de fisiología del ejercicio, van a ver zonas de intensidad expresadas como un porcentaje del máximo ritmo cardíaco en latidos por minuto, y la mezcla de combustibles, como van dominando. Esto es entrenable. Esto es entrenable como para lograr que después, con el entrenamiento, a mayores intensidades tengamos un más rápido reclutamiento de las vías oxidativas, y eso nos va a permitir usar más grasas y ahorrar hidratos de carbono, ahorrar glucógeno muscular para tener más potencia para cambios de ritmo o para piques. Eso es ya pensando también en deportistas competitivos, en deportistas amateur, pero que compiten, y esto no lo pensamos para las personas en los niveles más bajos de la pirámide de actividad física, en las cuales no estamos buscando estas adaptaciones metabólicas. Muchas tendencias de alimentación, de estas dietas de moda que se van poniendo de moda, hablan mucho de estos cambios y de esta flexibilidad metabólica, que bueno, es muy importante para el ejercicio de alto rendimiento, pero no para fines de condicionamiento físico general. Para terminar, vamos a hacer una síntesis haciendo hincapié en el concepto de continuum energético. Quiere decir que todas las vías están disponibles y actuando todo tiempo.
en las fibras musculares sobre todo, y que va a depender de la demanda del ejercicio, cuál vía va a ser dominante, el tipo de fibra, la composición, las reservas energéticas, con un juego de potencia y capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas energéticos de mayor potencia, ATP, fosfocreatina, glucólisis lactácida, son los que van a dominar el aporte de ATP cuando aumentan las intensidades en esfuerzos de corta duración, porque tienen mayor potencia, pero tienen menos capacidad, o sea, su reserva, posibilidad de prolongar el esfuerzo en el tiempo en base a ese metabolismo es más limitada. Los sistemas de mayor capacidad, como el sistema oxidativo y sobre todo cuando se apoya en las reservas, la utilización de grasas, de los triglicéridos del tejido adiposo, tienen menos potencia pero mayor capacidad. Es decir, va a ser dominante en esfuerzos de larga y muy larga duración. Pero no nos va a permitir hacer esos cambios de alta a alta intensidad. Este es el momento, este es un gráfico genérico, porque no es en un momento, 3-4 horas, es a nivel general, teórico, esto es lo que es entrenable, depende de características individuales y nutricionales de cada persona. ¿eh? Hay un momento donde es dominante la lipólisis, o sea, la utilización de las grasas. Y si nosotros podemos, en deportistas de larga duración, trabajar acá, vamos a ahorrar glucógeno para los piques. Esto no lo podemos trasladar a las estrategias de descenso de peso y de manipulación de la composición corporal, porque ya lo vamos a ver específicamente cuando hablemos de eso, no quiere decir que yo tengo que estar 3 o 4 horas corriendo o caminando a baja intensidad para empezar a utilizar las grasas. No, y ese es un concepto que se usa equivocadamente, muy difundido, que sigue manteniéndose a lo largo del tiempo y que hace que las personas entonces tiendan a hacer, porque se los prescriben, ejercicios de muy larga duración, a intensidad baja, esas caminatas, que yo a veces les digo caminatas como de promesa, porque parece que fueran peregrinando a Luján, para pensar que recién llegan acá al uso de las grasas. Sin embargo, por más que nosotros hagamos esfuerzos de altísima intensidad y de corta duración y consumamos el glucógeno muscular, toda la recuperación de esos sustratos va a ser a partir del metabolismo oxidativo de las grasas y muchas veces acá logramos mayor consumo energético, más adherencia a los programas de ejercicio, más variabilidad y demás cosas que vamos a discutir en la clase presencial. ¿eh? Esto es para el alto rendimiento. Podemos pensar entonces en los sistemas energéticos como si fueran la leña que nosotros tenemos para hacer fuego en una estufa, en un hogar a leña, que juntamos o reservamos, guardamos distintos tipos de leña, troncos más grandes, más finitos, ramitas, piñas, porque si bien nuestro objetivo es generar fuego, y que sería la producción de ATP, no podemos hacer directamente arrancar nuestra producción de esa llama prendiendo con un fosforito un tronco grande porque sabemos que no va a prender. Necesitamos usar lo que llamamos leña fina, que va a ser lo que nos va a dar rápidamente llama para después sostener el fuego. Eso es lo mismo que lo que estuvimos hablando de los sistemas energéticos. Cuando nosotros analizamos un deporte, lo clasificamos de acuerdo a el tipo de movimiento, el patrón de movimiento, en cíclicos y acíclicos, pero también analizamos la energética. ¿Cómo es? ¿Es continuo? ¿Es intervalado? ¿Es continuo como la carrera a pie? ¿Es explosivo? Como puede ser una prueba corta de natación. ¿Es cíclico porque hay un patrón de movimiento que se repite o es intermitente, intervalado con movimientos que son como más cambiantes, deportes acíclicos? Todo eso analizamos para entender la energética del ejercicio. Esto es en deporte, en entrenamiento, en alto rendimiento, en deportistas competitivos. A los fines de salud nos vamos a enfocar solo en algunos conceptos generales. Ven acá, analizamos la energética de acuerdo a los deportes, analizamos potencia, capacidad, sustrato. Yo les dejo este cuadrito, se los dejo así en blanco. Ustedes pueden pausar y pensar un poco cómo clasificarían potencia, capacidad, todo esto que estuvimos hablando durante la clase. Y les dejo también las referencias. Como les decía, cuando nosotros pensamos en ejercicio, actividad física para la salud, para el acondicionamiento físico en general,
en deportistas recreacionales o personas que buscan eh, estar en buena condición física en general, sin fines de un progreso deportivo competitivo. Por ahí no vamos a entrar a hilar tan fino en estos detalles de recuperación de los sustratos y de planificar el entrenamiento para optimizar esos procesos de utilización y recuperación, sino que vamos a ir eh, pasando por el estímulo en distintos sistemas energéticos como para tener unas reservas adecuadas de todos los sustratos, y eso va a ser siempre acompañado de una nutrición adecuada que nos permita estar en un estado de recuperación como para poder asimilar estos estímulos o cargas de entrenamiento. Bueno, muchas gracias por la atención. Esta clase yo sé que es larga, es pesada, pero los conceptos son eh, muy importantes para entender muchos de los procesos y sobre todo muchas de estas tendencias alimentarias y en ejercicio que van apareciendo y que se van agarrando de algunas premisas que tienen evidencia científica, pero las van manipulando para hacer propuestas que muchas veces no tienen fundamento.